se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Amén. Sí, Señor. Tú eres el triunfador, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por los hermanos que llegaron, Señor, los que están aquí, Señor, y los que han venido a traer su ofrenda, los diezmos, Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de ellos, los que no pudieron, Señor, y los que no llegaron también, Señor. Bendícelos de una manera, Padre Santo, donde quiera que estén, Señor. Y te pedimos que recibas esta ofrenda, Señor, y que sea de olor grato ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos las ponemos, Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento en esa bendición? Se siente bien el fresquecito ahora sí, ¿verdad? Se fue el calor. Ya lo anhelaba por meses este fresquecito. La hermana Ángela trajo los anuncios, ¿verdad? Pero hay unos anuncios que no están aquí no están en el programa, que son el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Que ya va a ser el jueves, del otro jueves que viene, de mañana en una semana. Y no nos hemos organizado, pero quiero decirles que en la casa del hermano Victoriano, allá vamos a tener la fiesta para los que quieran llegar. Vamos a estar en su casa, allá en Naples, y los que no tienen dónde pasársela, yo sé que algunos a lo mejor tienen familiares y se la van a pasar con sus familiares, pero si usted no tiene dónde pasarse el Thanksgiving, vamos a estar allá, todo el que pueda llegar. Allá la pasamos también el año pasado, allá en su casa, estuvo muy bonito, allá en los States. Si quiere pedir información con cualquiera de nosotros, con el hermano Victoriano que está allá en la parte de atrás lo que es la internet, y con cualquiera de nosotros de los líderes, pues déjenos saber que si usted va a llegar y así le damos la dirección. No tiene que llevar comida, nosotros vamos a preparar la comida a los líderes. Esto es en realidad una bendición que queremos, ¿verdad?, nosotros hacer, para que usted no se preocupe por llevar comida, pero si usted insiste en que quiere llevar, pues también puede llevar, ¿verdad? No nos vamos a enojar, pero queremos que llegue todos los que puedan llegar. Y vamos a estar anunciando los demás días que vienen, así es que eso va a ser. También la cena de parejas, que es en diciembre 7, acuérdense las parejas que apúntense, porque vamos a, este es aquí el folletito que nos dieron para donde está la dirección y el lugar. Y ya para el 29, que es ese domingo que viene, ya vamos a tener el día último de este mes, ya quiero tener todos los que van a llegar para así darle al pastor Carlos la lista de todos los que vamos a llegar. Van a ser $50 por pareja, ¿verdad? Si usted va solo, pues van a ser 25, porque es una cena. Por persona son 25, pero si una pareja, pues van a ser 50. Es para la cena, va a ser una cena y es una conferencia para matrimonios, que en realidad si usted es madre soltera o padre soltero, puede también llegar. Así es que ese es el anuncio que quería darles. Bueno, sin más tiempo que perder, vamos a la enseñanza, a la escritura, porque ¿verdad? No queremos aprovechar bien el tiempo. Vamos a la escritura y vamos a 1 Corintios, el capítulo 1. Vamos a escudriñar estos versículos del versículo 18 al versículo 31 de 1 Corintios. Pero vamos a estar yendo también a otros libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento
para completar la enseñanza, para apoyar más la enseñanza que quiero traer. Vamos a leer versículo 18 del capítulo 1 de Corintios, del capítulo 1, y se lo pone en la pantalla. Para los que no tienen Biblia, los que tienen Biblia, búsquenla en su Biblia. Ya casi la mayoría tiene Biblia, ¿verdad? Y algunos tienen su teléfono, pero cuando nosotros decidimos abrir aquí este lugar, dijimos en una reunión que tuvimos que es bueno que todos traigamos Biblia, especialmente los líderes, porque de repente si trae su teléfono puede ser que está viendo otra cosa, y en la Biblia pues ya se sabe que es la Biblia. Así es que 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, vamos a leer 2 versículos, el 18 y el 19, para irnos a otro libro. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Verdad? A nosotros nos llaman locos cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Nos juzgan como locos, porque dice que es locura para los que se pierden, ¿verdad? Dicen, estos están locos, pero ellos se pierden, los que nos juzgan. Pero los que se salvan a nosotros es poder de Dios. Todo aquel que acepta a Jesucristo es poder de Dios, la predicación del Evangelio. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Él habla en Filipenses capítulo 3, versículo del 3 al 8. Si podemos ir a Filipenses. Para apoyar lo que dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vamos a ver aquí cómo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, él habla de lo que él era antes. Y él era muy entendido. Cuando dice ahí que Dios desechó el entendimiento de los entendidos, cuando habla de entendidos, se refiere a aquellos que estudian mucho. Eso es lo que quiere decir. Aquellos que tienen mucho estudio, aquellos que se esfuerzan, aquellos que van a las universidades, que estudian mucho, estudian demasiado, tienen mucha letra. A eso se refiere, a los entendidos. Y dice que Dios, ¿verdad? Eso no le sirve de nada a Dios. El que estudie mucho, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, eso para Dios no cuenta. Le cuenta a usted, le cuenta a la persona que estudia, porque puede sobresalir en un buen trabajo, ¿verdad? En un título, pero ¿de qué le sirve si se pierde? Lo más importante es la salvación. Lo más importante es conocer la Biblia. Es lo que está diciendo ahí. Y vamos a ver cómo era Pablo en Filipenses capítulo 3 y el versículo 3. Vamos a leer ahí. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice lo que él era antes de venir a Cristo. Dice cómo era él, lo que hacía, y en realidad lo que ahora es en Cristo Jesús no lo cambia por lo que era antes. Aunque él sabía mucho de letra, tenía un buen cargo en el gobierno, lo apreciaban mucho, pero después lo persiguieron porque en realidad se volvió en contra de lo que él era al principio, se volvió en contra de los judíos. Y dice el versículo 3 del capítulo 3, dice allí, yo estoy en otro lugar, quiero leer aquí en la Biblia para no perderme. 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Él está hablando de los que son judíos. Por eso dice allí, porque nosotros somos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Él está hablando de que él es judío y los que vienen y los judíos que se convertían a Cristo, ellos en realidad son los de la circuncisión, que estaban supuestos a creer primero antes de los gentiles. Entonces dice, si nosotros confiamos en la carne, dice, en realidad los judíos somos los que tenemos que tener más confianza en la carne, porque en realidad venimos de la circuncisión. Cuando habla de la carne está hablando de la circuncisión.
Y él entonces empieza a decir, versículo 4, ¿verdad? Lo que él era. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, dice, yo vengo del judaísmo, yo me circuncidé, pero ahora soy hijo de Dios. Ahora yo creo en Jesucristo. Y en otras palabras, si tengo que confiar en lo que es la circuncisión, pues mejor yo más que todos. Porque yo soy hebreo de la tribu de Benjamín, fui fariseo, y dice perseguidor de la iglesia, dice el versículo 6. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, lo que yo era antes ya no me sirve. Lo que yo fui antes ya no me sirve. Todo lo que yo estudié en el Sanedrín, yo fui líder, yo fui de los más importantes allí, pero de todo eso ya no me sirve. Y todo eso lo tengo como basura. ¿Por qué? Porque ahora he ganado a Cristo, dice ahí. Y eso va para todos nosotros. Por mucho que tú estudies, por mucho que tú te esfuerces en cualquier cosa, si no conoces del Evangelio, si no conoces nada de Dios y no eres salvo, de nada sirve. Todo eso es basura. ¿Por qué? Porque se pierden. Lo más importante es el alma. A Dios le importa el alma que tenemos nosotros. Eso es lo que le importa a Dios. No le importa qué cargo tú tienes en el gobierno, qué trabajo tú tienes, qué tanto tú haces, qué tanto tú te esfuerzas para salir adelante. No tanto eso, sino la salvación. Eso es lo que le importa a Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice, yo en realidad todo eso lo tengo como basura para ganar a Cristo. El versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo tenía por basura, todo lo tenía como una cosa inservible. Todos los años que él pasó en estudio, escudriñando lo que es la ley, ya todo lo tenía por basura. Todos los títulos que él tenía, todo lo que él representaba en la ley, ya lo tenía como basura. ¿Por qué? Porque eso no lo iba a salvar. La ley no lo salvó. Solo Cristo es el único que nos salva. Por eso aquí está afirmando que en realidad él era uno de los que podría decirse, si vamos a confiar en la carne, pues yo vengo del judaísmo. Pero ahora dice, eso no vale. Ahora no vale nada de eso. Ahora lo que vale es Cristo en cada uno de nosotros. Aceptarlo y vivir para Él. Eso es lo que cuenta, es lo que está diciendo ahí, en pocas palabras. Vamos otra vez allá a Corintios. Sigue diciendo el versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Aquellos que se creen muy sabios para Dios, si no tienen el conocimiento de Cristo, si no son hijos de Dios, para Dios están locos ya. Dice que Dios los ha enloquecido. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Dios ha enloquecido aquel que se dice, yo soy bien sabio. Aquel que dice, yo soy bien inteligente, como el amigo que yo les he contado, ¿verdad? Que si yo soy bien inteligente, que hasta yo mismo me sorprendo, dice. Él anda por ahí, todavía tiene un negocio por aquí en Naples, de yarda. Dice, hasta yo me sorprendo de tan inteligente que soy. Pero claro, pues él nunca le habían presentado el evangelio. Pero hay personas que sí se creen inteligentes, que se creen bien sabios. Pero para Dios están locos. Porque si no aceptan el evangelio, es locura. Todo lo que ellos saben, toda la sabiduría que ellos saben, es locura para Dios. Y se los voy a confirmar con Isaías capítulo 44 y el versículo 24 y el 25. Si lo puedes poner en la pantalla para no buscarlo yo. Solamente el 24 y el 25 del capítulo 44 de Isaías.
ahí confirma de que Dios los enloquece. Aquellos que se creen muy sabios, aquellos que se creen muy inteligentes y que lo saben todo y que no honran a Dios. Claro que Dios nos hace sabios a nosotros, pero es para honrarlo a Él. Y al final de la enseñanza, eso es lo que vamos a aprender. Es porque éramos ignorantes antes. Yo le aseguro que yo nunca pensé que iba a estar aquí enfrente predicando el Evangelio. Si yo andaba cuidando vacas allá, ordeñando vacas, allá en el cerro, en la montaña. Y yo andaba por allá deprimido en el cerro cantando canciones al mundo porque pues me alegraba un poco mi tristeza. Porque no conocía el Evangelio, ni canciones del Evangelio, no conocía ningún corito, entonces yo le cantaba al mundo porque eso era lo que yo conocía. Y esa era mi alegría, cantarle a las montañas allá en las montañas, cantarle a todo lo que da. Porque estaba ignorante de la palabra de Dios. Pero yo nunca me imaginé que iba a estar aquí en Florida y en un púlpito. Yo ni sabía lo que era un púlpito en aquel tiempo, porque pues no me enseñaron nada de esto. Pero Dios se plació en levantarnos de la nada a cada uno de nosotros, de traernos de diferentes lugares de allá de nuestros países para enseñarnos aquí el Evangelio. Y yo fui uno de ellos, porque ya yo no conocía el Evangelio, hasta aquí lo vine a conocer. Entonces Dios se complace de los ignorantes para hacernos sabios. Pero todo para darle la gloria a Dios. No como mi amigo que dice que él es más inteligente y que hasta él se sorprende. Algún día le voy a presentar el Evangelio, si lo veo por ahí, le voy a decir, mira, en el Señor es como tú vas a ser inteligente. Dice ahí habla Isaías, claro, Dios está hablando por medio de Isaías, versículo 44, de Isaías capítulo 44, versículo 24, dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, dice la palabra de Dios, dice yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En otras palabras, no tiene que pedir ayuda a nadie. Dice que yo solo extiendo los cielos y la tierra también. Y la tierra por mí mismo, dice ahí. Dice el versículo 25. Dice que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Ese es Dios. Amén. Dios enloquece a los adivinos, a los agoreros, y que hace volver atrás a los sabios. Amén. Y desvanece su sabiduría. Desvanece su sabiduría. En otras palabras, lo muy sabio que tienen ellos, delante de Dios no sabe nada. Si uno de los más sabios, ¿verdad? Fue Salomón, pero no se compara con Dios. Dios le dio la sabiduría a Salomón. Vemos allí cómo para Dios el sabio, el entendido, el que se cree mucho, para Dios lo tiene como una persona loca y desquiciada y en realidad no sabe nada, porque el único que sabe es Dios. Y Él nos da la sabiduría para entender un poquito lo que Él nos ha enseñado. Es porque no lo enseña en realidad, pero nosotros no sabemos nada. Vamos otra vez a Corintios. En 1 Corintios, vamos a seguir ahí el versículo 21 y el 22. En 1 Corintios capítulo 1, 21 y 22. Vamos a seguir leyendo. El 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le plació salvarnos a nosotros por la locura de la predicación. Porque como nos dicen que estamos locos, pues entonces el evangelio es una locura. Pero a Dios le plació que por esa locura del evangelio nos salvara a nosotros. Y si vamos a Mateo capítulo 12 y versículo 38 al 42.
¿Ya lo tienen? Mateo 12 del 38 al 42. Perdón, ¿sí leímos el 22 o no? No lo leímos, ¿verdad? En 1 Corintios. No lo leímos, nada más el 21. Porque quiero complementar con Mateo. Porque si no, no van a entender lo que quiero enseñar. Lo regresamos otra vez allá. Creo que nada más leímos el 21, pero el 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Acuérdense que el otro versículo anterior dice que a Dios le plació por medio de la locura del evangelio salvarnos a nosotros. Y dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y vamos a ir a Mateo ahora sí, capítulo 12, versículo 38 al 42. Vamos a hablar aquí, porque allí dice que los judíos piden señales. Está hablando de los judíos y los griegos. Los judíos se caracterizaban porque ellos conocían el poder de Dios. Acuérdense que los judíos conocían la ley, conocían cómo Dios envió las plagas allá en Egipto y Dios los sacó con mano poderosa y hizo muchas maravillas y prodigios. Entonces, ellos conocían, los judíos, a Dios como un Dios poderoso, como un Dios, ¿verdad? Que cualquier cosa, no hay nada imposible para Dios, porque sabían las maravillas que hacía y que había hecho. Entonces, ellos buscaban siempre señales de Dios. Por eso dice ahí que los judíos piden señales, ¿verdad? Y los griegos sabiduría. Los griegos se caracterizaban como que les gustaba siempre buscar la gente sabia y juntarse con ellos y escucharlos, escuchar su sabiduría. Acuérdense que de los griegos viene Platón, Sócrates, Aristóteles y todos los sabios de ese tiempo, la gente sabia de ese tiempo eran griegos. Entonces los griegos se caracterizaban por ese tipo de gente, bien sabios, gente bien sabia. Y hay mucho que hablar sobre eso. Pero aquí vamos a ver cómo en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42, vamos a ver aquí cómo los judíos a Jesucristo le pedían señales para poder creer en Él, aunque Él siempre hacía señales. Si usted se da cuenta, Él se la pasaba sanando, haciendo milagros y lo interrogaban, sanando ciegos, cojos. Él hacía toda clase de milagros, pero después de eso le estaban pidiendo señales. ¿Qué más señales les podía dar? Si le estaba dando lo que nadie podía hacer. Pero la gente incrédula pide más, no se conforma. ¿Qué decía Tomás? Si yo no meto el dedo en los huecos de sus manos y al costado, yo no voy a creer que él resucitó, ¿verdad? Porque él era judío. Entonces, siempre hay personas que piden más, piden señales, piden milagros para poder creer. Bienaventurados son los que sin ver creyeron, dice el Señor, ¿verdad? Son los bienaventurados aquellos que solamente creen por escuchar la palabra. Yo era un incrédulo, yo ya lo he dicho siempre, yo me convertí hasta que vi el poder de Dios. Yo era como los judíos. Hasta que yo vi el poder de Dios, hasta entonces creí. Porque yo llegué a la iglesia y por 3 meses yo no creía. Ya lo he dicho antes, yo solamente llegaba a acompañar a mi esposa, pero yo no creía. Entonces, era una carga para ella porque después de que llegábamos al culto y íbamos para la casa, iba yo peleando con ella. Y eso no es cierto, y eso no es cierto, y porque yo quería ver el poder de Dios. Hasta que yo vi la señal del poder de Dios manifestada, hasta entonces creí. Y ahí sí me arrepentí completamente, hasta el día de hoy. Entonces, así hay mucha gente que quieren ver, pero hay gente que aunque vean, aún no lo creen. Entonces dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y dice Jesús, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de él mismo. Cuando él muriera
iba a ir a las profundidades del infierno y ahí iba a estar 3 días y 3 noches y luego iba a resucitar. Él estaba hablando de sí mismo. Dice, esa es la señal que van a ver. Dice el versículo que sigue, el 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. El otro. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Él está diciendo allí, ¿ustedes quieren señales? Pues no se les va a dar, sino la señal de Jonás. En otras palabras, hasta que lo crucificaran, lo mataran y resucitara a los 3 días, hasta entonces, esa era la señal que les iba a dar. Y con todo eso ni creyeron muchos. Algunos sí creyeron, pero muchos no. La mayoría no creyó. Y hoy en día todavía no creen, muchos judíos. Todavía creen que Jesucristo fue solamente un profeta o un maestro, pero no creen que es el Hijo de Dios todavía. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Porque están buscando más señales. Van a creer en el anticristo cuando se manifieste. Van a decir, este sí es el Mesías, porque este sí lo vamos a coronar como rey. Aquel otro no se dejó coronar. Y este sí va a decir, el anticristo se va a sentar en su trono, le van a hacer una silla y se va a sentar en su trono y lo van a coronar. Y dicen, este sí es el Mesías porque este sí se dejó coronar. Y Jesucristo nunca lo coronaron, solo le pusieron la corona de espinas en realidad por burlarse de él. Pero al anticristo sí lo van a coronar y después se va a manifestar. Y dicen, este no es, cuando vean que en realidad los engañó. Porque están buscando lo que en realidad ya llegó, a Jesucristo. Lo siguen esperando. Lamentablemente esa es la generación que habla aquí, generación mala, incrédula. Y así hay mucha gente. Así hay mucha gente que tú le predicas el evangelio y no lo creen. Yo tengo familiares que yo les he predicado el evangelio con su propia Biblia, porque yo vengo del catolicismo, con su propia Biblia católica yo les he predicado el evangelio, les he enseñado las escrituras y no creen todavía. Todavía siguen adorando ídolos. Cuando yo les he enseñado que en unos libros ahí que ellos tienen que a Dios no le agrada eso y es abominación a Dios. Y con todo eso no creen, con su propia Biblia. Es que cuando la gente no quiere creer, no va a creer. Como dice la parábola del Lázaro y el rico. Le dijo el rico a Abraham, manda que mis hermanos no vengan aquí. A lo mejor si alguien va y les predica de que existe el infierno, no van a venir aquí. Y dice Abraham, ya tienen a Moisés y a sus profetas, que les crean a ellos. Si no les creen a ellos, aunque alguien vaya de entre los muertos y les predique, no lo van a creer. Porque cuando la gente es incrédula, hermano. Dice, aunque alguien se levante entre los muertos y vaya y les predique, no la van a creer. Porque ya Dios conoce los corazones. Ahí vemos, ¿verdad? Que esa es la única señal que les va a dar. La señal del profeta Jonás, que era 3 días, así como él estuvo 3 días en el pez, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días en el pez, en el corazón de la tierra. Eso es lo que pedían los judíos, señal. Los judíos piden señales, dice Pablo, vamos a Corintios otra vez para leer el otro versículo que sigue. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora vamos a ver los griegos que buscan sabiduría. En aquel tiempo, como les digo, los griegos buscaban a los filósofos, buscaban a los sabios, porque a ellos les interesaba mucho escuchar las palabras de los sabios. Era una cultura que se dedicaba a escuchar cosas nuevas, a escuchar cosas que no habían escuchado antes. Por eso vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 17 y el versículo 16. Vamos a leer del 16 al 21. Porque allí Pablo, cuando él en uno de sus viajes, llegó a una ciudad que se llama Atenas, que todavía todavía existe Atenas, ¿verdad? Allá en Grecia. Llegó a Atenas en aquel tiempo y él vio que esa ciudad estaba dedicada a la idolatría. Adoraban toda clase de ídolos. Y ahí dice, vamos a leer la historia para que entiendan mejor. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Acuérdense que ellos eran bien, ¿verdad? Algunos filósofos que andaban por allí, ¿verdad? Pues se arrimaban a ver si había algo nuevo que ellos podían aprender de este Pablo. Entonces, por la curiosidad, llegaban a ver qué era lo que él estaba enseñando, ¿verdad? Y dice que les predicaba a Jesucristo y de la resurrección. Dice el versículo 19. Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque él se la pasaba por allí enseñando y les interesó su predicación, les interesó su enseñanza. Entonces dijeron, bueno, vamos a traerlo al Areópago. El Areópago era un lugar, era como un teatro, era un lugar donde se arrimaba todo el público ahí. Era un lugar público. Era un lugar especial para las personas que ellos querían escuchar. Y ahí lo llevaron a ese, como digamos, como un teatro ahí. Y ahí se arrimó toda la gente. Y él les empezó a enseñar del evangelio. Y él les enseñó de esta forma, conforme a su idolatría y conforme a lo que ellos querían saber. Dice versículo 20. Pues traes a nuestros oídos, hablando de ellos que lo pusieron ahí, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas que queremos pues saber. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, lo que tú estás trayendo es algo que nosotros no hemos escuchado. ¿Qué es eso de que un hombre lo mataron, lo crucificaron y resucitó? Y que ahora él va a venir otra vez y que tú andas representando a ese hombre y que hay que arrepentirse y que hay resurrección. Él les predicaba de todo eso. Entonces ellos dicen, bueno, nunca hemos escuchado nada así. Pues enséñanos más directamente qué es lo que tú traes, ¿verdad? Porque ellos eran bien curiosos. Y ahorita lo vamos a ver en otro versículo. Dice el 21. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea que eran bien curiosos, les gustaba mucho el chisme, el bochinche, les gustaba mucho saber cosas de otras personas y lo que hacían y de dónde venían y por qué venían y de dónde vienes tú y qué andas haciendo aquí y qué nos traes porque queremos escuchar cosas nuevas. Entonces, a eso se dedicaban ellos. Solamente a buscar, a ver qué trae qué enseña o qué. Es como allá en nuestros ranchos, ¿verdad? Cuando yo estaba allá, me acuerdo que llegaba un anunciando por ahí cualquier cosa y ya poníamos oído. Oye, es que andan anunciando por ahí. Porque en aquellos tiempos, pues yo creo que todavía andan con su bocinita en su carro y andan anunciando que las naranjas y que andan anunciando que los pollos, llegaron a llevar pollos, que pollo rodaila y que no sé qué y qué, yo no sabía nada de eso, que pollitos y anda. Entonces la gente pone atención, por ahí anda alguien anunciando algo. Y a ver qué es lo que está anunciando y ya todos poníamos oído, ¿no? Pues que está vendiendo esto. Y anda a unos que venían un frasquito de medicina, que esto te cura todo, que te cura no sé qué y qué. Empezaba a decir todas las dolencias que tú tenías te las curaba. Y la gente compraba el frasquito. Entonces, pues así era pues aquí, que llegaba alguien y anunciaba y decían, vamos a ver qué es lo que está anunciando esta persona. Entonces les interesó esa predicación, esa enseñanza, ¿verdad? Y por eso se arrimaron, ¿por qué? Para escuchar y aprender algo nuevo. Pero él les predicaba del Evangelio de Cristo, él les predicaba de la resurrección. Y ya sigue hablando más adelante, ¿verdad? Pero nada más hasta ahí vamos a parar. Porque les empieza a decir, bueno, pues yo veo que ustedes son muy religiosos. Y me he dado cuenta que aquí tienen muchos dioses, dice. Adoran toda clase de dioses, dice. Entonces encontré un lugar, un santuario donde dice al Dios no conocido. Y por ahí les introdujo el Evangelio. Dice, pues al Dios que ustedes no conocen es al que yo les vengo a predicar. No, pues les interesó más. Bueno, pues
No conocemos un Dios que tú nos vienes a predicar, uno que estamos adorando y no lo conocemos, y tú nos vienes a predicar quién es ese Dios, pues lo queremos saber, porque en realidad pues lo adoramos, pero no sabemos ni quién es. Y ahí él empezó a hablar, ¿verdad? Es más adelante, sigue, usted lo lee después. Ahí sigue diciendo, ¿verdad? Que dice, pues al que ustedes adoran sin conocerlo, yo los vengo a presentar. Dice, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ni Él, dice, sino que Él vive en nosotros. Él se mueve entre nosotros, vive entre nosotros y anda entre nosotros. Y les interesaba más. Como que hay un Dios que está entre nosotros y vive con nosotros y no lo conocemos. Oye, pues eso a cualquiera dice, yo quiero conocerlo, ¿verdad? Y yo creo que así les prediqué yo a mi casa una vez. Así les prediqué. Y a mi hermano, al que estuvo aquí como una vez, que el año pasado, yo les prediqué de ahí. Dios no habita en una casa, Dios no habita en un templo, Dios habita en el corazón, en aquellos que lo reciben. Y es un punto muy importante para uno predicarles a los católicos, porque ellos creen que Dios está en ese templo. Tú ibas al templo católico y tenías que ir con mucha reverencia porque decían, ahí está Dios, ¿verdad? Y entrábamos con mucha reverencia, tenías que quitar el sombrero porque ahí estaba Dios. Y salías del templo y ya Dios no estaba allí. Ya podías hacer lo que te daba la gana, podías mentir y decir barbaridades, maldecir y todo, porque Dios se quedó allá en el templo. No, Dios habita en donde quiera. Ahora que conocemos a Dios, ¿verdad? Dios está en todo lugar. Allá donde uno está escondido haciendo sus cosas, allá está Dios viéndolo. Entonces, qué bueno que lo conocemos, ¿verdad? Porque ahora sí andamos con más temor. Ahora sí no andamos por ahí, como dicen los americanos, de sneaky por ahí. Porque ahora sí sabemos que Dios nos va a agarrar, tarde o temprano nos va a agarrar. Entonces, eso es lo bueno de Dios, que Dios nos reveló por medio de su palabra, su Santo Espíritu nos reveló que Él sí está en todo lugar. Bueno, pues la historia después ustedes la leen, porque no quiero entretenerme mucho allí. Pero ellos, a lo que vengo es que ellos estaban buscando sabiduría. Los griegos buscaban sabiduría, buscaban algo nuevo, buscaban conocer cosas nuevas. Por eso en Corinto dice, los judíos piden señales, los griegos sabiduría, dice, más, vamos otra vez a Corintios, más los salvos, más aquellos, más nosotros, dice, el versículo 24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando dice que los llamados es aquellos que Dios llama al arrepentimiento. Dice, más a los llamados, así judíos como gentiles, o como los griegos, Cristo es, dice ahí, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para todo aquel que viene a Cristo, para todo aquel que Dios llama y lo salva, Cristo es poder y es sabiduría. Para todos, ya sean judíos, ya sean gentiles, griegos, para todos Dios es sabiduría y es poder. Eso es Dios para nosotros, para todo el que lo conoce. Sigue diciendo el versículo 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que está diciendo ahí, que las personas las personas que la sociedad ve como tontas, como insensatas, para Dios son sabias cuando vienen a Cristo. Porque el mundo te juzga, el mundo nos juzga. Mira, ese pobre no sabe ni leer. Y que es cristiano. Y que supuestamente que tiene experiencias con Dios y ni siquiera sabe nada. Eso es lo que para esas personas, ¿verdad? Así nos juzgan. Pero para Dios somos sabiduría. Porque hemos entendido el Evangelio, hemos entendido la gracia, hemos entendido la resurrección y el Señor viene a salvarnos. Y vamos a estar por toda una eternidad con Él, allá reinando por toda una eternidad. Entonces, eso es lo que dice allí, ¿verdad? Lo más débil, lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres sabios, que se creen sabios. Lo más débil de Dios, los más por ahí pobrecitos y débiles, son más fuertes que los que se creen mucho, que los hombres. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros.
porque Dios nos da la sabiduría y Dios nos da el poder. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todas las cosas en nosotros. Tú puedes orar por una persona y el poder de Dios lo puede resucitar, lo puede sanar, lo puede salvar. Pero los que no son salvos no pueden hacer eso. Los que no son hijos de Dios, no son salvos, no pueden orar y Dios no va a hacer nada porque en realidad ellos no saben ni saben ni qué es eso. Pero tú con el conocimiento que Dios te ha dado, tú oras y la persona es sanada, Dios puede hacer un milagro y ese es el poder de Dios. Por eso ahí es donde se glorían, o sea, ahí es donde le dan la gloria a Dios cuando dicen, mire, ese no sabe nada y ahora hizo esto sin saber nada. Si es una persona insignificante, porque en Dios todos venimos a ser poderosos y sabios. Esa es la ventaja de Dios, de los hijos de Dios. Esa es la ventaja que tenemos nosotros en Dios, que Él nos hace sabios y Él nos hace poderosos. Todo lo que hagamos nosotros en Cristo, y si es su voluntad, Dios lo puede hacer para demostrarle al mundo que Dios, aunque somos simples, Dios nos puede usar. Ya sea en cosas para sabios y en cosas para ver el poder de Dios manifestado. Y hay mucho que hablar sobre eso, pero como el tiempo no es muy largo aquí, no podemos entretenernos mucho en eso. Pero dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿verdad? En otras palabras, dice, mírense entre ustedes que en realidad no hay muchos sabios entre ustedes. No hay muchos nobles y no hay muchos poderosos. Yo puedo ver la congregación aquí no hay ningún abogado. O hay alguien que se graduó que no me doy cuenta. No hay alguien que sea un licenciado, nada. Alguien que sea un militar, tampoco. En otras palabras, lo que dice el apóstol Pablo, entre ustedes no hay gente muy elocuente. Y eso casi en todas las iglesias. Casi en todas las iglesias. Hay uno que otro que se convierte, que sí tiene estudio, pero es porque en realidad Dios tiene un propósito con ellos y Dios los va a usar también. Porque Dios salva a quien quiere y a aquel que se deja salvar también. Pero normalmente en las iglesias, por lo regular, habemos gente inculta, habemos gente en realidad que, pues allá afuera no nos dan 5 centavos por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el mundo somos simples, para el mundo no somos nada, para el mundo somos insignificantes. A nosotros nos tienen en algunas personas como que somos bien tontos, ¿verdad? Porque ya hace más de 20 años que estamos en el Evangelio y dicen, esos pobres tontos están desperdiciando su vida. Esos pobres tontos están ahí nada más perdiendo el tiempo. Cuando no se dan cuenta que estamos trabajando para Dios. Tenemos el mejor trabajo. Pastoreando y enseñando y predicando el Evangelio. Ese es el mejor trabajo que hay. Porque hay almas que van a ser salvas por medio de esta predicación, que es la locura del Evangelio, como dice esta enseñanza. Entonces tenemos el mejor trabajo, el mejor oficio. Porque cualquier trabajo que tengamos allá afuera, solamente ganas dinero y quedas bien con el patrón o con el jefe, qué sé yo. Pero si no son salvos y si no es salvo ni la persona, entonces ¿de qué sirve vivir en este mundo? Dice Eclesiastés que si el hombre viviere 1000 años 2 veces sin conocer el bien, es mejor un abortivo. Dice mejor un abortivo, dice, porque el abortivo solamente viene ni siquiera ve el sol, dice. Pues tiene más. Dice Eclesiastés, tiene más, no recuerdo la palabra que dice. En otras palabras, es más bienaventurado ese abortivo que alguien que nunca conoció el bien, aunque haya vivido muchos años sin conocer el bien. Porque lo más importante es conocer a Dios en este mundo. Eso es lo más importante en esta vida. Eso es lo más importante, hermanos, conocer a Dios y ser salvo. Porque acuérdense que vida solamente hay una aquí en esta tierra, pero allá en la eternidad es para siempre. Los que se van al infierno para siempre van a estar perdidos en el infierno. Cuando muere alguien que yo conozco y yo casi podría asegurar que está en el infierno, digo, desde ahora en adelante va a estar en el infierno por toda una eternidad, sufriendo el infierno y luego el lago de fuego.
Es triste. Ahorita estamos aquí, el día de mañana solamente Dios sabe. Porque hasta en un accidente uno puede quedar allí. Por eso hay que andar bien con Dios, hermanos. Hasta un ataque al corazón, mucha gente queda caminando, se cae. Porque acuérdense que la muerte no anda escogiendo. Entonces, esas personas algunos que se suicidan, se quitan la vida y creen que ya nunca van a existir, están en el infierno ya. Entonces, cuando uno se pone a pensar en que la vida es solamente una aquí en la tierra, hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque de esta vida depende estar en el cielo por toda una eternidad, de esta vida, de cómo nosotros nos queremos conducir, de cómo nosotros queremos vivir la vida. Por eso nos dicen tontos, en realidad no saben disfrutar la vida, porque ahí están nada más ahí. Y para ellos nosotros somos tontos y estamos perdiendo el tiempo. Porque ellos allá afuera se divierten a su manera, van a los bailes, van a fiestas, hacen acá, hacen allá, se emborrachan y andan drogándose y todo eso, y ellos creen que esa es la buena vida. Pero ellos están desperdiciando su vida, están dañando el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Hay que cuidarlo. Entonces nosotros estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, porque estamos trabajando para Dios. Y todo lo que hagamos para Dios, todo va a dar fruto. Todo va a dar fruto, tarde o temprano vamos a ver los resultados. Sigue diciendo para ir avanzando, el 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea que Dios escogió lo más necio para avergonzar, ¿verdad?, a los que se creen sabios, y lo más débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso es lo que dice allí. Dios escoge al insignificante, al que nadie le pone atención. Dios lo escoge para avergonzar a aquellos que se creen muchos. Yo tengo un cliente que es un hindú, está multimillonario el muchacho, y ya se dio cuenta que yo soy pastor. Entonces, a veces como que no sé si se quiere burlar de mí o no sé si me aprecia, pero me habla con mucha confianza. Me habla con mucha confianza y como si, no sé, pero ya le prediqué el evangelio una vez. Porque me hizo preguntas. Y Cristo, y tú crees, sí, Cristo resucitó, vino y resucitó. Y me hizo algunas preguntas, pero no duró mucho. Pero él me tiene como un pastor. Entonces ahora tengo que tener más cuidado cómo tratar con este hombre. ¿Por qué? Porque tengo que dar buenos frutos. Entonces no puedo yo hacer nada que él va a decir, mira, y tú eres pastor y mira cómo eres. O sea que tengo más responsabilidad ahora con ese hombre. Tengo que ser más responsable. Si me dice, te quiero hablar contigo, ¿cuándo puedes venir? Quiero hablarte pronto. Tengo que ir ahí y yo tengo que ser honesto. A tal hora ahí voy a estar. Pero me habla con mucha confianza porque se da cuenta que soy responsable. Y ojalá nunca me haya faltas, ¿verdad?, para que hable mal de mí. Pero es una gran responsabilidad servirle a Dios. Porque hasta las personas más importantes pueden depositar la confianza en nosotros. Cuando nosotros somos fieles a Dios y somos honestos en todo, aún en los precios que damos nosotros por los trabajos. Es muy importante ser honestos, porque ellos van a ver todo eso. Entonces, hay mucha responsabilidad, tanto en el trabajo como en la iglesia, y donde quiera que andemos, hay mucha responsabilidad para cada uno de nosotros, para poder reflejar a Cristo con nuestra vida, con nuestro modo de vivir, con nuestras actuaciones, nuestras actitudes. De muchas maneras podemos predicar a Cristo. Sigue diciendo ahí el 28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo más vil y despreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Eso es lo que Dios escogió. Entonces, si nos escogió a nosotros, es que hay alguna razón en la cual Dios quiere hacer algo en nosotros. Acuérdense que somos como el barro en las manos del alfarero, que la vasija que no sirve la vuelve a hacer otra vez. Por eso hay personas que vienen al evangelio todas destruidas, todas destrozadas. El diablo les dio duro de muchas maneras, las arruinó, las dejó
hizo lo que quiso el diablo con esas personas. Pero vienen a Cristo y son transformados. Son transformadas las personas de tal manera que después no son irreconocibles. Aún las personas que los conocieron allá afuera después dicen, pero tú estás muy cambiado, estás muy cambiada, ¿qué te pasó? Pues es Cristo el que me cambió. Y eso es para dar testimonio de que Dios puede transformar, de que Dios puede agarrar lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, para avergonzar a lo que se cree mucho, a lo que parece ser. Eso es nuestro Dios, es un Dios maravilloso, un Dios que hace milagros, transforma. Hay personas que yo digo, no, Dios no puede hacer nada con esa persona porque es bien dura. Pero Dios busca la forma, cuando Dios ya tiene un plan, busca la forma y al rato son transformadas las personas. ¿Por qué? Porque Dios en realidad, Él sabe cómo trabajarnos. Él sabe de qué modo atraernos. Muchas de las veces hay personas que dejan el evangelio y se van al mundo y se van a pecar. Pero si esas personas ya Dios lo ha destinado para ser salvo, van a venir aunque vengan arrastrados. Porque ya Dios sabe de qué modo puede traerlos. Si mire, Dios tiene el control en todo. Aún en el diablo, Dios tiene control en el diablo. El diablo anda suelto porque Dios se lo permite que ande suelto, porque es su trabajo, andar por ahí engañando. Pero también Dios si quiere tratar con una persona, lo puede humillar hasta lo más bajo para después decirle, mira, si no es por mí, tú no eres nada. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Entonces, para Dios, por eso, para que todos le demos la gloria a Dios. Dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Al fin de que nadie diga, yo por mis méritos, yo soy lo que soy. Al fin de que uno diga, no, yo por mis estudios llegué a donde llegué. Que si no fuera porque yo soy bien inteligente, no voy a tener esto, ni voy a haber hecho esto y aquello. Para que nadie se jacte en sí mismo. A fin de que nadie se jacte en su presencia, en la presencia de Dios. Tenemos que siempre darle la gloria a Dios. Lo que hagamos, lo que tengamos, lo que obtengamos, en todo el Señor tiene que llevarse la gloria y la honra. Tenemos que siempre ser agradecidos y tenemos que siempre glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él le plació escogernos. Nosotros no decidimos un día ser salvos. No dice que Él nos escogió. Él nos escogió. Porque nosotros, como le digo yo al principio, yo ni pensé que un día iba a ser salvo. Yo ni sabía que existía la salvación. Yo sabía que existía el infierno, me lo habían dicho, y que hay un cielo. Pero nunca me dijeron cómo llegar a ese cielo y cómo escaparme del infierno. Y yo tenía como mis 14 años cuando yo andaba bien asustado, andaba bien deprimido. Porque decía mi abuela, no, pues para el 2000 se va a acabar el mundo. Y yo contaba los años, si yo tengo 14, a los 34 me voy a morir. Se va a acabar el mundo al 2000, yo hice las cuentas. Y me ponía bien deprimido y bien triste y bien asustado porque yo le creía a mi abuela. Porque ella solamente decía, al 2000 se va a acabar el mundo. Y se va a acabar, y decía, y se va a acabar por fuego. En otras palabras, se va a quemar. Hasta tuve un sueño de que se quemó todo el mundo una vez. No, pues más peor. Ya andaba bien asustado, hasta me dolió la cabeza, hasta me enfermé. Y tengo muy, muy en cuenta el día porque fue cuando tembló en México. La noche, la madrugada que tembló allá en el DF, esa madrugada yo soñé que se acabó el mundo. Soñé que se vino y que todo se iba consumiendo, todo. Desde donde sale el sol, todo no iba quedando nada. Y yo corría, y después dije, pero ¿por dónde voy a correr? Como quiera, me va a alcanzar. Y ahí desperté. Me asustaban esos pensamientos y eso porque yo no conocía la Biblia, yo no conocía de que hay una salvación. Solamente me decían lo que iba a pasar, pero no me decían, hay una forma de salvación, hay un Salvador. Eso no me lo decían. Entonces yo había atormentado. Pues se me voy a morir en el 2000 me voy a morir yo, todo el mundo se va a morir. Y nada, llegó el 2000, estamos al 2000, ya para el 2020, mire, y el mundo no se ha acabado. Porque ahora conozco la Biblia, ahora no me asusto. Porque ahora sé lo que va a pasar, la Biblia me dice que va a pasar. La Biblia me dice que sigue después de esto y estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando que seamos levantados, transformados y que el Señor nos saque de este mundo, porque eso va a suceder.
porque ya conozco la Biblia y la quiero conocer más. La estoy empezando a conocer, pero antes yo vivía asustado, me vivía angustiado y decía, me voy a morir. Y bueno, pues gracias a Dios, Dios me rescató antes de que me volviera loco. Pero ahora me dicen que estoy loco por el Evangelio, como es la enseñanza de hoy, ¿verdad? El 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Imagínense, Dios nos hizo por medio de Jesucristo, somos hechos sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios nos dio sabiduría, nos justificó, nos santificó por medio de su palabra del Evangelio y nos dio la redención. O sea que estamos seguros en Cristo Jesús. Estamos seguros porque Él nos ha dado seguro de vida, de que no vamos al infierno al cual yo pensé que un día iba a parar, sino que ahora hay una salvación, pero hay que cuidar esta salvación con temor y temblor. Hay quienes dicen que la salvación no se pierde. Hay algunos videos por ahí que algunos teólogos que enseñan que la salvación no se pierde, pero yo creo que sí se pierde, porque si no, no voy a decir que hay que cuidar esta salvación con temor y temblor. Porque si no se perdiera la salvación, pues entonces ¿para qué buscarla? Si ya la tenemos. Hacer lo que nos da la gana y vamos a ser salvos, ¿no? Es que sí se puede perder. Y hay algunos videos por ahí en internet que a lo mejor ustedes han visto por ahí que no se pierde. Pero yo creo que sí se pierde. Yo prefiero pensar que sí se pierde, porque así estoy con temor buscando cada día, tratando de que no se me pierda. Y si no se pierde, pues no la perdemos. Pero yo decido creer de que sí se pierde, no sé usted. Yo decido creer de que sí se pierde la salvación. ¿Para qué? Para estar más agarrados de Cristo cada día. Para tener reverencia a Dios. Para tener temor de no pecar. Prefiero mejor pensar de que sí se pierde la salvación, para cuidarla. El versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se quiera gloriar, gloríate en el Señor. En otras palabras, que tú le des la gloria a Dios todo el tiempo. Que siempre digas, el Señor, Él lo hizo todo. El Señor tiene control. Todo es para el Señor. Como hace rato cuando llegué, de que estaba hablando con el hermano Marvin Fuentes allá afuera. Un asunto que el Señor, ¿verdad?, está obrando en ese asunto que Él tiene. Y dice, yo sé que es Dios, Dios está en control. Toda la gloria es para el Señor. En todo lo que nosotros hagamos y nos pase, hay que siempre darle la gloria a Dios. Porque de nuestra cuenta, ¿qué somos nosotros? Como trajo en una enseñanza, si somos un gusano, ¿verdad? Gusano de Jacob. Que esa enseñanza no muy bien entendieron algunos. Pero delante de Dios, ¿verdad?, no somos nada. Delante de Dios somos solamente carne, hermanos. Dios es el que nos hace valer. Dios es el que nos da el valor. Porque nosotros no valíamos nada. El sacrificio en la cruz es el que le dio valor a nuestra vida. Eso es lo que nos dio valor. El sacrificio en la cruz, el sacrificio de Cristo, la muerte en la cruz, su sangre derramada, fue la que nos dio valor. De lo contrario, este mundo estuviera perdido. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Vamos al final, ya que ya se llegó la hora. Pero vamos a Daniel capítulo 4 y vamos a leer el versículo 29, 30 y 31. Vamos a ver que Nabucodonosor, este rey, allá en el Antiguo Testamento, y ahí vamos a terminar, este hombre no se glorió en el Señor y le vino un castigo, que ya muchos conocemos lo que le pasó. Pero este hombre, Nabucodonosor, este rey, no le dio la gloria a Dios. Y ya Dios le había profetizado por medio de un sueño lo que le iba a pasar. Y no hizo caso. Y al año de que Daniel le dijo el sueño lo que le iba a pasar, al año le sucedió esto que vamos a ver aquí. El versículo 29. Dice, al cabo de 12 meses, después de que Daniel le dio la interpretación del sueño que él había tenido, un árbol, si usted no conoce la historia, la lee después.
Dice, al cabo de 12 meses, dice, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él se estaba gloriando. Él empezó a pasearse era un majestuoso, ¿verdad?, palacio. Y él se empezó a pasear por el palacio y dice, ¿no es esto el palacio que yo edifiqué para gloria y honra y majestad? ¿Verdad? Para gloria de mi majestad. En otras palabras, yo soy el más importante y yo lo hice solamente para mí. Y el versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y se le acabó su gloria. Lo demás, usted lo puede leer después. Porque sabemos lo que le pasó. Este rey se hizo como una bestia, le crecieron las uñas, se puso como una bestia y estuvo 7 años sin entendimiento. No entendía nada hasta que dice que vio al cielo, levantó los ojos al cielo y ahí fue recobrada su razonamiento. Y ahí Dios lo perdonó. Hasta que él vio al cielo y dijo, en realidad yo no soy nada. Y luego él testifica. ¿Verdad que ese capítulo 4 él está testificando lo que le pasó? ¿Por qué? Porque él se glorió. No le dio la gloria a Dios. Y dijo, esto lo he hecho con mis propios méritos. Todo el tiempo, hermanos, hay que darle la gloria a Dios. Nunca digas tú, esto lo tengo por mis propias fuerzas. Y a veces decimos, ¿verdad? Yo antes acostumbraba a decir, pero ya no lo digo porque ya tengo más temor que al principio. Y yo antes decía, no, pues lo que yo tengo es porque yo trabajo duro. Lo que yo tengo es porque en realidad soy buen trabajador. Ese era mi concepto antes, lo confieso. Pero ahora me doy cuenta que si no tengo salud, de nada me sirve, aunque quiera trabajar. Si no tengo salud, en realidad estoy arruinado. Entonces Dios da la sabiduría, Dios da la salud, Dios da el conocimiento, Dios da la habilidad, Dios da todos los dones, Dios da los talentos, Dios da todo. Nosotros en realidad somos nada sin Dios. Y así Nabucodonosor no le dio la gloria a Dios y Dios ya le había profetizado que iba a ser como una bestia. Y lo convirtió en una bestia por 7 años. Y eso le puede pasar a cualquiera, hermanos. Eso es un ejemplo de algo literal. Pero en lo espiritual, hermanos, una persona que se gloria, se cree mucho, que se cree muy acá, viene a caer en una condición crítica. Se le va el razonamiento. Y después puede pensar, aunque se crea que mucho, no es nada. Porque todo viene de Dios. Siempre tenemos que darle la gloria a Dios, hermanos. Siempre le demos la gloria a Dios. Y nunca digamos, como el que dicen que hizo el Titanic, que dijo ni Dios lo puede hundir. Y mire, todos los que murieron en ese Titanic, en ese barco. Me acuerdo de una historia y con eso terminamos. Algo allá de mi campo, que a muchos les gusta que yo diga de mi campo. ¿Verdad? Anécdotas y historias. Bueno, esta me la contó mi papá. Ya como que ya nos vamos a ir. Y allá en el campo donde somos nosotros, hay un grano que se siembra, que se llama garbanzo. Ustedes lo ven en bolsitas, ahí lo venden en las tiendas, garbanzo. ¿Sí lo conocen, verdad? Allá se siembra allá con nosotros, me gusta mucho a mí. Y a veces quiero ir solamente para comer garbanzos hasta que me llene. En este tiempo ahorita está la mera cosecha. Pues ese garbanzo se siembra cuando se va la lluvia, cuando ya no hay agua. Ese garbanzo se da, como ya el terreno es barro, solamente nace con la pura humedad de que queda de la lluvia, que dejó de llover, porque deja de llover como en septiembre, en octubre. Y solamente, y ya con eso tiene para nacer la plantita. Ya cuando nace la planta, ya no necesita agua. Lo que necesita es calor. Entonces, todos estos meses, lo que es digamos que se sembró, mi hermano me dijo que había sembrado el mes pasado, creo, como en octubre. Ahorita ya está por aquí ya grandecito. A lo mejor ya está dando cosecha.
Dura como dos meses a lo mejor en dar. Pero ya no necesita lluvia, ya no necesita agua, esa planta. Y es hecha como una grasita, está grasosita. Pero la fruta me gusta mucho, es una verdurita, es un guajito más bien. Bueno, a lo que voy es que dice mi papá pues que había una historia de que en este tiempo, como ya no llueve, estos cosecharon su garbanzo por ahí como en marzo más o menos. Y ya no hay lluvia, ya no hay lluvia, hermanos, hasta por allá, hasta junio o julio, se vienen las lluvias. Que llueva en mi tierra, que llueva en este tiempo aguaceros, eso sería ya que Dios hizo algo. A lo que voy fue que este señor, con su familia, con sus hijos, cosecharon ese garbanzo. Y allá lo trillan con animales en aquel tiempo, y ahora ya no. Con animales hasta que lo desgajaban todo y tenían el montón allí. Entonces dice, bueno hijos, vámonos a comer, dice. Ya está la cosecha hecha, ya el montón estaba allí, porque hacen un lugar así como a este santuario, así parejo, de pura tierra, y le echan agua y lo dejan bien así durito, para que el garbanzo no se entierre, y ahí lo desgajan con animal, lo trillan. Y ya tenía el montón ya desgajado todo allí, y que dice, hijos, vámonos para la casa, vámonos a comer. El papá de los hijos le dijo. Dice, porque este garbanzo, dice, esta cosecha, dice, ya ni Dios nos la quita. Ya bien seguro, pues ya lo tenemos ahí, ya nos vamos, comemos, venimos y llenamos costales y a carrear. Y bien seguro el Señor. Esa es una anécdota que me la contó mi papá. Y se fueron, cuando nunca cae lluvia en ese tiempo. Y dice que se vino una nube por ahí, se vino una nubecita así como la que en la Biblia, ¿verdad?, que vio Elías. Se vino una nube por ahí. Dice que cayó una tormenta como si fuera en tiempo de lluvia y que se llevó todo su garbanzo. Toda su cosecha se la llevó por lo que él dijo. Y esa anécdota me la contó mi papá y yo sé que me la dijo con un propósito. Dice, nunca digas, porque mi papá, aunque es católico, pero sí teme a Dios. Dice, nunca digas, nunca retes a Dios. Ese fue uno de los consejos que me dio mi papá. Nunca retes a Dios. Nunca digas, Dios no puede hacer esto. Dice, porque Dios puede hacer cualquier cosa. Y eso va para todos, hermano. Nunca digas esto ni Dios, nunca retes a Dios en nada. Eso sería lo último que haría un cristiano, retar a Dios en algo. Yo he escuchado en algunas ocasiones a personas que retan a Dios. Digo, no sabe ni lo que está diciendo. En muchas formas lo retan. Que si tú eres Dios, me vas a suplir. Tu palabra dice allá en Malaquías que te probemos. Pues yo te reto. Hermano, no rete a Dios. ¿Qué somos nosotros para retar a Dios? Pues que dice tu palabra y tú lo tienes que respaldar. Uno tiene que escudriñar bien la Biblia, hermanos. Porque a veces nos volvemos como que nosotros somos más sabios que Dios y como que queremos que Dios sea que nos supla todas nuestras necesidades como nosotros queremos. Y hay gente que en realidad está mal. Yo he escuchado personas que no tienen conocimiento. Y yo le dije a Dios, y que tú lo dijiste, y tu palabra lo dice, y tú lo prometes, y que si no me cumples, oiga, eso es un insulto para Dios. Por misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dijo Jeremías. Siempre sea humilde ante Dios. Nunca rete a Dios ni siquiera para nada. Simplemente, Señor, haz tu voluntad. Si quieres, bueno, y si no, también. Yo te sirvo y te amo. Y nunca retemos a Dios en nada. Nunca digamos nada que ofenda a Dios, hermanos. Ni con palabras, ni con nada. Porque en realidad nada somos delante de Dios. Por misericordia de Dios estamos en esta tierra. Vamos a ponernos de pie porque con esa anécdota ya me pasé como más de 5 minutos. ¿Qué tal si cantamos un canto para despedirnos y nos vamos a nuestros hogares? Si alguien necesita oración, puede pasar enfrente, vamos a orar. Pero esta enseñanza es para que nosotros honremos a Dios, le demos la gloria a Dios y de que el Señor nos escogió no porque seamos muchos, que seamos inteligentes, sino que Dios en realidad se plació en escogernos para avergonzar a aquellos que se creen mucho, a aquellos que se creen demasiado. Dios nos escogió con un propósito. Siempre démosle la gloria a Dios, hermano. Siempre glorifiquemos a Dios. Siempre seamos agradecidos con Dios. Y usted sabrá que Dios siempre dice la palabra de Dios que a los que honramos a Dios, Dios también, ¿verdad? Nos dice al que Dios lo honra, Dios también lo honra.
Dice, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan, dice la palabra de Dios. Vamos a adorar a Dios con este canto y nos despedimos. Sí, Señor. Me viste a mí Cuando nadie me vio, me amaste a mí. sí, Señor. Cuando nadie me amó, me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Tú me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Tú me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí. Me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí. 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 Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 Sí, Señor, gracias por amarnos, Señor. Gracias, Señor amado, que por amor a nosotros, Señor, has dado a tu Hijo unigénito, Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Padre. Gracias, Señor amado, que nos has amado con amor eterno, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por la salvación, Señor. Gracias por el conocimiento, Señor, que podemos entender tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por la sabiduría, el conocimiento, por el poder que tú nos has dado, Señor. Que podemos hollar serpientes y escorpiones, Señor, reprender al diablo, Señor, con ese poder que tú nos has dado, con la autoridad, Señor. Gracias te damos, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice al remanente fiel. Bendice a la iglesia, Padre. Te pedimos por aquellos que no pudieron asistir hoy, Señor, que en sus casas, Padre, puedan estar escuchando el mensaje, Señor. Los bendecimos, Señor. Todo aquel Padre Celestial que está, Señor amado, a lo mejor, Señor, pasando momentos difíciles, Señor, te los presentamos, Señor, para que tú sigas obrando en sanidad, Señor. Aquellos que están, Señor amado, en alguna cama, Padre Santo, te pedimos que los levantes, Señor.
y que un día vengan y testifiquen, Señor, de que tú estás, Señor amado, obrando en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Padre. Nos despedimos, no de tu presencia, sino de este lugar, Señor. Te pedimos la alianza de tu Santo Espíritu y que tus ángeles nos guarden y nos protejan, Señor, donde quiera que vayamos, Señor. Guarda nuestros vehículos, Padre. Que lleguemos a nuestros hogares, Señor, y descansemos en tu presencia en esta noche, Señor. Y el día de mañana danos fuerzas para levantarnos y ir a nuestros trabajos, Padre Celestial, y que podamos, Señor, el día de mañana también, Señor, dar testimonio, Señor, de que somos tus hijos, Señor, donde quiera que vayamos, Señor, que podamos testificar, Señor, con nuestro estilo de vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga, hacia adelante, saludos los unos a los otros. Estaremos aquí el viernes a las 7:30 y el domingo, acuérdense, tenemos ayuno desde las 9 de la mañana, estaremos aquí. Lleguen, tenemos enseñanzas muy edificantes, así es que no falte al ayuno. Estaremos aquí todo el día hasta las 3 y en la noche tenemos la Santa Cena. Dios le bendiga y hacia adelante.